EduMás. Usted está viendo EduMás. Usted está viendo EduMás. Usted está viendo EduMás. Usted está viendo EduMás. EduMás. Sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Felices de volver a reencontrarnos con todos ustedes, comunidad educativa, en este espacio que es producido por la Unidad Docente de EduMás, plataforma educativa y cultural del Ministerio de Educación de nuestra amada República Dominicana. Lervis, ¿cómo te sientes? Feliz de reencontrarnos nuevamente con esta comunidad educativa que siempre nos espera. Hoy con un programa súper especial para todos ustedes. Zulmi, ¿te has preguntado de cuál es el origen de la dominicanidad? Nos hicimos esa pregunta una vez y hoy en Mirada Educativa lo hacemos realidad. Pero yo sé, Lervis, que hay personas que han creído o que creen o que suponen que la dominicanidad inicia ese 27 de febrero de 1844. Así es, pero hay muchas dudas, hay muchas confusiones, pero hoy en Mirada Educativa estamos aquí para aclarar toda duda con dos expertos en una entrega especial con nuestro compañero Leonicio Mena, que siempre nos trae esos temas interesantísimos sobre historia y nunca viene solo, siempre viene acompañado por expertos. Así es, hoy disfrutar de estos historiadores, el profesor Juan Francisco Viloria y también un invitado que ya es de la casa, el señor Sócrates Suazo Ruiz, que como siempre nos darán cátedras y aclararán toda duda sobre el origen de la dominicanidad. Nosotros que estamos felices de ser dominicanos, que nos sentimos tan contentos de nuestro merengue, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, hoy para ustedes disfrutaremos de este especial donde podremos aprender el origen de nuestra nación, el origen de nuestra nacionalidad. Y lo que más me gusta de ser dominicana y de esta dominicanidad es la devoción a nuestra tatica, la Virgen de la Alta Gracia. Sobre todo también nosotros, esa fe que siempre tenemos como pueblo, porque es la única bandera que tiene la Biblia en el centro, en su escudo. Pero Zulmi, no hablemos más, vamos a dejarle a todo nuestro público con este plato fuerte. Con ustedes un especial, el origen de la dominicanidad con Leonicio Mena. Amigos, amigas, gracias por mantenerse con nosotros en Mirada Educativa. Para nosotros es un placer estar de regreso en este programa y presentar un panel tan interesante para la cultura del pueblo dominicano. Nosotros en Mirada Educativa siempre reflexionando y buscando contenido de calidad para todos ustedes. Para este día nos acompañan dos personas bien formadas dedicadas al pensamiento y al desarrollo del mismo. Por un lado está con nosotros por primera vez Juan Francisco Viloria Santos, viceministro de Evaluación, Acreditación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Él es también sociólogo, filósofo, dedicado al estudio en todas sus dimensiones. Saludo, maestro. Saludo, buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes aquí. El placer es nuestro que estemos sentados en esta mesa de Mirada Educativa. Y de regreso con nosotros, ya un fiel colaborador, parte de Mirada Educativa, está Sócrates Suazo, director de Historia del Ministerio de Defensa de la República Dominicana y también miembro del Instituto Duartiano. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Llegar a los hogares
y compartir con Viloria es un placer. Yo creo que vamos a dar lo mejor de nosotros porque servimos y esa es la base de la ética, el servicio a los demás. Señores, la disciplina, el conocimiento se pone de manifiesto, la historia, la sociología y filosofía hoy se unen para dar un contenido de calidad y es el análisis de esa identidad, la nacionalidad del pueblo dominicano. A propósito de una discusión que se dieron en las redes sociales, en donde nuestra multipremiada Zoe Saldañe, quien recibió varios premios, tanto acá en República Dominicana como en el exterior, publicó en sus redes sociales diciendo que ella se sentiría orgullosa de hacer el papel de Anacaona y distintas personas le respondieron diciendo que ella que le encantaría que una personalidad como ella hiciera el papel de Anacaona por ser una persona de Haití. Y ahí empezó una discusión en las redes sociales que nosotros, no estaba pensado en nosotros porque ya este programa lo habíamos analizado y puesto, pero quisimos agarrarnos de ahí para hoy entonces presentar este tema y analizarlo desde el punto del pensamiento filosófico, ese pensamiento dominicano, esa identidad dominicana y esa parte histórica, cómo se forma la identidad dominicana. Realmente esa defensa de algunos miembros del pueblo de Haití, algunos tienen razón al cuestionar, pero para ellos vamos primero entonces a definir qué es Estado, qué es nación y ver esas características que la diferencian, maestro Viloria. Mira, ocurre que hay mucha confusión, porque si nos damos cuenta, si observamos, por ejemplo, la nación implica un territorio, una identidad, una lengua, unos usos, tradiciones, valores, una psicología social determinada. Es decir, y la nación se conforma durante todo el proceso histórico, ¿verdad?, en relación con un pueblo. Entonces hay que ver el concepto de pueblo. ¿Cómo se conformó el pueblo dominicano? Que básicamente, en su mayoría, el 90%, es mulato. Y hay una minoría negro, puro y blanco también. Entonces ese pueblo, que tiene un origen hispánico, que tiene un origen africano, y que tuvo en su primer momento la población taína, caribe, ciguayo, ¿verdad? Mascorices. Aquí en Santo Domingo, ese pueblo fue conformándose incluso ya en las primeras décadas del siglo XVI, cuando se produjo el proceso de llegada de los españoles, a finales del siglo XV, ¿verdad? Del siglo XIV, siglo XV, 1492. Sí. Y ya en el siglo XVI vienen las encomiendas. Y luego de las encomiendas, las plantaciones azucareras y la extracción de minerales. Hubo que importar, traer desde África y desde España mano de obra negra, de origen africana. Fíjate, ya hay 3 etnias que se mezclan para ir conformando el pueblo dominicano. Y luego han venido otras, árabes, incluso alemanes, japoneses, chinos, que han producido ese sincretismo cultural. Nosotros tuvimos, usted como historiador, una economía de plantaciones que floreció en los años 20 del siglo XVI, 30, pero a entrar a la década del 40, España prácticamente abandona la isla de Santo Domingo, que era el punto de referencia para todo el proceso de colonización Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, la parte de Florida y todo eso.
Este era el punto de referencia. El punto de referencia pasó a ser Cuba. ¿Qué ocurrió? Que esa economía de plantación azucarera, primero de extracción de minerales, de oro, por ejemplo, fracasa al dejarnos abandonados, y durante la segunda mitad del siglo XVI ya se inicia una economía de conuco. Y durante el siglo XVII ya no había diferencia entre el blanco, el negro esclavo, y vivían igual, dormían en hamacas, en el conuco, juntaban los víveres y hacían el sancocho con las aves y las reses que producían. Aparece el hato. Nos vamos conformando en ese siglo XVII, que es un siglo de mucha penuria. Haití no existe. Ya Haití va a comenzar a existir en ese siglo XVII, sobre todo a partir de finales de los años 20 y los años 30, de los años 1600, como consecuencia de un acontecimiento que se llama las devastaciones de Osorio. Sí. Las devastaciones de Osorio. Pero ya ahí se van dando los elementos de conformación de la identidad en el pueblo y la conformación de una psicología, de unos usos, unos valores, una costumbre para conformar lo que sería la nación dominicana. Y fíjate que ya en un texto que es la historia colonial de Luis José Peguero, escrita Banilejo, por cierto, en el 1762. 1762. Y editada en el 1975, en España, 2 volúmenes. Y él hace una especie de historia colonial, haciendo una síntesis de historiadores como Herrera, el padre de la... Una serie de historiadores, una síntesis. Allí aparece la palabra dominicano. Dice él... ¿Para qué fecha aproximadamente? Dice él en un romance, 1762. Sí, pero hay una aparición en un decreto real de 1624. Ya se hablaba de dominicano. De dominicano. Es más, incluso desde 1582 está establecido el gentilicio dominicano, porque el gentilicio es un referente importantísimo, porque es la invocación del yo, de la primera persona. La identidad. Sí. Yo soy dominicano. Entonces, ¿dónde aparece? En un romance que aparece al final del primer volumen de esa obra, Historia Colonial de Santo Domingo, de Luis José Peguero, y al inicio del romance dice el valor del pueblo dominicano que defendió el territorio de Santo Domingo. Correcto. Oye, eso, pero siempre primer elemento. Segundo elemento, vea cómo va conformándose la nación. Ya en una obra del 1785, la idea del valor de la isla de Santo Domingo, de Antonio Sánchez Valverde, considerado incluso uno de los primeros filósofos que introdujo el pensamiento moderno, no solo en Santo Domingo, sino en América, Venezuela y México. Hay una carta de un historiador venezolano, Caracciolo, que recoge la carta al conde San Javier de Sánchez Valverde. Y Sánchez Valverde, que era un criollo, ¿verdad?, nacido en Vallaguana. Incluso abuelo de Buenaventura Valle. Abuelo de Buenaventura Valle. Cura. Escribe la idea del valor. ¿Para qué escribe la idea del valor? Para resaltar, destacar y llamar la atención de la corona del valor de esta isla en términos geográficos, de recursos naturales, y además en términos sociales, étnicos, económicos. Y hace un parangón, una comparación entre lo que era la población dominicana mulata y el esclavismo de clientela que se dio aquí en el conuco, en la hacienda y en el hato, con la parte
occidental, es decir, el Saint-Domingue francés, y establece la diferencia entre ambas, hace las comparaciones. Ya ahí hay elementos clave de la nacionalidad dominicana. Pero luego te encuentras que en el proceso de independencia firma de la España boba, 1813, escribe Andrés López de Medrano. 1814. Se publica. Sí, un libro de lógica dedicada a la juventud. Dedicada a la juventud dominicana. Y luego, en el 1822, escribe un manifiesto dirigido a la juventud dominicana. Fíjate cómo el gentilicio va tomando forma, quiere decir que la identidad, la nación dominicana, son antes que el Estado dominicano. Ahora, tanto la nación como Estado-nación, ligado al Estado, son producto de la modernidad, de la revolución francesa, inglesa y norteamericana. Es un concepto burgués. Es un concepto, no hay nación sin burguesía. Nosotros creamos un Estado nacional con la Constitución y el grito de independencia del 44, la de San Cristóbal, ¿verdad? Creamos un Estado nacional con una base jurídica e instituciones como la Junta Gubernativa, y ya aparecen los activos de educación. Sí, están los tres poderes del aparece el ejército nacional, los tres poderes del Estado. Correcto. Sí. Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Así es. El Estado es una institución de ejercicio del poder, que a decir de teórico como Max Weber, alemán, es quien tiene el monopolio de la violencia. Y a decir de Marx, el Estado es un aparato de dominio al servicio de los grupos dominantes de una sociedad determinada. Pero diríamos que el Estado también puede ser una correlación de fuerza que representa los intereses generales en una sociedad. El pacto social. Ahora, no hay Estado sin nación, pero la nación es previa al Estado. Sí. Pero no hay nación sin pueblo y pueblo sin identidad. Y todo está ligado al territorio, a una forma de producción determinada, lengua determinada, cultura, uso determinado. Son tres elementos. Ya entran esas especies de manifestaciones. Fíjate que comenzamos a conformar lo que sería la nación dominicana ya desde la segunda mitad, podríamos decir, del siglo XVI, y la comenzamos a reafirmar en el siglo XVII, y ya en el siglo XVIII tenemos los elementos de la nación dominicana y el gentilicio dominicano, escrito en documentos históricos. Correcto. ¿Ves? Sí. Fíjate que entonces la nación es 300 años antes que el Estado. El Estado dominicano. Sócrates, pero debo decir algo importante. Cuando aparece lo que hoy es el Estado haitiano, en la colonia del Saint-Domingue francés, ya nosotros teníamos, ¿cuántos siglos? Sí. Ya teníamos más de un siglo de colonización. Teníamos el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. Nosotros teníamos casi 300 años. Sí. Vamos a hacer una pausa para que entonces veamos en esta segunda parte. Vamos a analizarlo entonces desde los tratados, cómo se van dando esos procesos de reconocimiento, de división, para que nuestros televidentes puedan entonces analizarlo también desde los diferentes tratados, cómo se va formando también esa nación, pero después de la pausa. Así que continúen con nosotros en Mirada Educativa. Amigos y amigas, de regreso en Mirada Educativa, seguimos en este conversatorio, podemos incluso utilizar un término que se utiliza mucho en la filosofía latinoamericana, en búsqueda de la identidad. Nosotros estamos en ese análisis de la identidad, del origen de la nación, del pueblo dominicano, y para ellos acompañado de Sócrates Suazo y Juan Francisco Viloria Santos. Aunque nos quedamos con el tema de los tratados, que fueron importantes en esa parte de la delimitación territorial, sin embargo,
yo quiero entrar al debate lo que algunos alegatos de algunos historiadores haitianos cuando se quieren ir inicialmente a que la isla se llamaba Haití. Yo quiero que esto se sirva como un espacio para esclarecer este proceso. Si de verdad la isla por completo se llamaba Haití, porque hay varios nombres en su historia. Y queremos que precisamente a partir de ahí ustedes nos planteen y nos digan lo que es real y lo que no es. Sí, realmente las identidades tienen un referente de espacio, tiempo, una dinámica de procesos históricos, culturales, sociales, económicos, políticos, geopolíticos. E indiscutiblemente nosotros vamos a tener las primacías, las primacías de América hasta 1542, cuando ya España hace hallazgos importantísimos en México y en Sudamérica de grandes metales y de que México se convierte en la capital de la plata, eso Potosí. Y entonces entramos en un periodo de decadencia. Ahora, está precedido esto, indiscutiblemente, porque se están dando una dinámica. Estamos construyendo el primer pueblo mestizo de América, con la sublevación de Francisco de Roldán, con el segundo viaje de Cristóbal Colón, que viene con 1.500 hombres y no trae mujeres. Y en la expedición de Obando vienen 2.500 hombres. Y entonces indiscutiblemente se gesta, y lo dice Geraldini, el primer obispo que se designa en América, el primer pueblo mestizo de América. Porque los españoles entre 1493 y cuando vienen por primera vez una cantidad significativa de mujeres españolas, es con María de Toledo en 1509. Entre esos años los españoles van a hacer con Roldán, y de ahí se da la sublevación de Roldán, el pacto político de Roldán con Anacaona, que es el tema que tú por ella pusiste comenzamos por primera vez. Sí. Y entonces ahí hay un pacto político de defensa. ¿Y dónde está Anacaona? En el cacicazgo, lo que se llama cacicazgo de Jaragua, que parte de San Juan de la Maguana y penetra en todo el territorio del oeste de nuestra isla. El suroeste. Es de nuestra isla. El pueblo dominicano, entonces vamos a tener a partir de 1542, cuando sucumbe, empieza a sucumbir. Quiero volver ahí porque ese fue el punto de inicio y no podemos dejarlo pasar. Eso quiere decir que esa parte oeste de San Juan por acá y también ingresa a lo que hoy se conoce parte de Haití. Sí. Entonces, por eso es que ellos pueden, dicen No, inicialmente... Es que eso es. Lo digo es para delimitarlo. Sí, pero eso es agarrar el rábano por las hojas. Sí, porque no existía. No existía porque había Haití. una unidad. La isla era española. Colón la llamó la Española. ¿Cómo se llamaba antes? Porque ahí entra la discusión. Es que antes hay varios nombres. Varios nombres, incluso Fray Ramón Pané habla de Quisqueya. Y los macoriges por la zona de Nagua. Y en fin, porque ellos no tenían un sentido de la totalidad de la isla. Era imposible, el desarrollo material humano de esos grupos no le permitía tener una visión general y un zona montañosa. Y un suelo montañoso. Y en esa parte montañosa se va a desarrollar acontecimientos, pero 3 siglos después. Cuando podemos hablar, incluso antes de la invasión de Pen y Venable en 1655, que nosotros porque nosotros somos los descendientes de los españoles que estaban aquí, nosotros somos los descendientes de esos criollos que ya no eran españoles propiamente dichos. Es que eran mulatos. Y obligatoriamente hay que verlo a ellos, que esa formación, cómo ellos se forman, que a diferencia de nosotros, sí, hay un proceso pero es un proceso muy largo. Yo te quiero para ayudar a la gente a llevar un relato de los acontecimientos.
nosotros vamos a partir de 1542, por razón de la quiebra de la industria azucarera. Tenemos que esa gente que estaban dedicada como esclavos en las en los trapiches y los ingenios, van a convertirse en servicio doméstico. En la ciudad de Santo Domingo habían 5.000 familias, 5.000 familias, y habían 2.500 esclavos que ya pasaron a la servidumbre doméstica. Eran una clientela. Y entonces ahí hubo un trasvase cultural en lo sincrético, en lo religioso, en lo cultural, en la lengua. Por eso los negros nuestros asumen la lengua. Y la nación dominicana está atravesada por la lengua. Y generamos un pensamiento común por la lengua, y tenemos que prestarnos los conocimientos que tenemos de los remedios, y tú ves que la religión oficial está permeada por las creencias africanas. Sincretismo. El sincretismo, es decir, porque necesitábamos eso, y entonces empezamos a derribar los prejuicios. Y cuando vienen las devastaciones de Osorio, que la población blanca decrece, porque hay mucha gente que se fue a Cuba, que se fue a Puerto Rico, que se fue a México por la quiebra, porque fue una locura las devastaciones o despoblaciones, una locura política que comete España. Dejaron eso abierto. Dejaron eso abierto. Y ahí surge lo que dice don Américo Lugo y dice Pedro Enríquez Ureña, el primer ciudadano dominicano, que es Hernando de Montoro, que en la costa norte defendió la propiedad, su propiedad, porque la palabra patria, el patriotismo viene del patrimonio, se defiende lo tangible y lo intangible. Esa es la nación, o sea, eso es lo que va a constituir, ese acervo es lo que va a constituir la nación dominicana en el tiempo. Con el tiempo, entonces nosotros vamos a defender el territorio. ¿Pero de quién lo estamos defendiendo? De los piratas, de los bucaneros, de los filibusteros. Pero España está es inválida para suplirnos los productos manufacturados. Entonces, ¿entramos en qué? En el contrabando. Cuando se hace las devastaciones de Osorio, los ingleses, que se pierde todo ese territorio, que se crea entonces, se fomenta en la ganadería silvestre, entonces viene la cacería de reses para vender el cuero, la piel, que en el único sitio que le dicen cuero a las prostitutas es que se refiere a eso. Porque vendíamos, hay un origen ahí. Correcto, sí. Vendíamos eso, entonces ahí va a desarrollarse una actitud mental donde ya desaparecen la separación, los prejuicios, la valoración de si tú eres mulato o no. Ya nos necesitamos incluso para perpetuar la especie del dominicano. O sea, para a través de que ya hemos constituido el primer pueblo mestizo de América, también hemos constituido el primer pueblo mulato de América. Y con el tiempo ya no somos los españoles, ya no somos los africanos, ya no somos los aborígenes, porque aprendimos en las montañas, los cimarrones, las cimarronadas negras aprendieron con los indígenas los remedios y hacer el casabe. Donde hay mucho casabe en la cima de las montañas fue porque los negros los aprendieron de los indígenas. Y entonces van a aprender también el uso de remedios caseros que le transmiten tanto los africanos. Y ahí viene la música, porque la gastronomía, la música, las creencias, el mito, que son los elementos que nos van identificando. Que nos van formando esa nación. Nos van haciendo como un andullo, sí. Nos van cohesionando. Y esa cohesión es lo que nos va a permitir en la solidaridad en todo el territorio de la isla, entiéndase, de la isla entera, a ser dominicanos. Entonces, y nosotros vamos a derrotar a los piratas en la isla de la Tortuga, que es el primer paso que ellos dan, que dan los franceses, que dan los ingleses. Filibusteros, ingleses y franceses. Así es. Entonces, pero este es un pueblo maravilloso, porque este pueblo fue capaz de vencer a 8.000 soldados británicos, ingleses, ahí frente ahí. Francis Drake. No, Francis Drake antes, pero
a Penny Venables. A Penny Venables. 1655. Negro. Los negros de Jaina, de Nigua, de Nizao, de los ingenios que se llamaban esas tierras, fuimos capaces de derrotar a los ingleses. Miren, antes de eso, el maestro nos mencionaba, no hay para hablar de nación también tenemos que tener un territorio. Y ahí empieza el tema de los tratados que nos van delimitando para ese territorio que tenemos como país. O sea, si no tenemos un territorio no podemos hablar de un país. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, el proceso es que estamos hablando de... Sí, ese proceso ya anclado en los tratados. Sí, no, es que lo primero que nosotros vamos a vencer, tenemos que ceder porque las milicias que teníamos en la isla La Tortuga, cuando viene la expedición de Penny Venables, tenemos que trasladarla para defender a Santo Domingo. Y el nombre de dominicano viene de la palabra, viene de Santo Domingo. Santo Domingo. Porque Bartolomé Colón llegó un domingo a fundar la ciudad de Santo Domingo, porque era la orden de los dominicos de Santo Domingo, porque era el nombre del padre de Colón y de Cristóbal y de Bartolomé, que se llamaba Domingo Colón. Entonces, para mí, cuando ya desocupamos la isla La Tortuga, que tenemos que traer la dotación militar para defender la costa sur o costa caribe, entonces nosotros dejamos definitivamente abandonada la protección de la costa norte. Las devastaciones de Osorio. De las devastaciones de Osorio. Entonces, ahí en 1684 se establecen los franceses. Y nosotros empezamos a reconocer que están ahí, pero no tenemos los mecanismos, los medios materiales para expulsarlo. Y además, la Iglesia Católica, que siempre fue muy pro-francesa, protegió que no peleáramos con los franceses. No es hasta 1689 que Tarí de Coucy, el gobernador de francés ya en el oeste, nos invade, cruza el río Dajabón y llega hasta Santiago, La Vega y Moca y quema esas poblaciones. Y entonces organizamos una expedición militar con Antonio Minier, viniendo incluso desde Higüey, El Ceibo, Atomayor, San José de los Llanos, Vallaguana, Monteplata, Cotuí, La Vega, Santiago, Moca, Las Mao, y cruzamos el río Masacre. Y entonces derrotamos a las tropas francesas en la batalla de la Limonade, que es al mismo tiempo la batalla del 21 de enero de 1691. Y en 1692 le llevamos matamos más de 400 franceses. Por eso se celebra la Virgen y por eso el año siguiente le llevamos el machete a la Virgen de la Altagracia, allá en Higüey. Y desde entonces ahí venimos y firmamos el Tratado de Risuí, 1697. Del Nimega, porque ya estamos diciendo, sí, ya ustedes están ahí. Luego vino el de Aranjuez y el último fue... Ahora, nos vamos a pelear todo ese siglo XVIII, porque por eso le van a poner el río Masacre, el río de Jabón, porque penetraban hasta Guayubín. Y a ese río, ahí en Guayubín, le decían el río Rebois. Y de ahí que viene la palabra rebú. Los famosos rebú. Del famoso rebú, porque ahí siempre se daba el pleito. Sí. Entonces, todo ese proceso va a ir conformando el sentido de diferenciación con la gente que están en el oeste, porque una de las cosas básicas para delimitar una frontera es la diferenciación cultural, étnica, en todo el sentido de la palabra, de los propósitos, la trascendencia, qué queremos hacer nosotros con esto. Ahora, no, hay que decirle al público que nos está viendo que el primer pueblo de América que desarrolla el etos, el ser nacional, es el pueblo dominicano. No hay otro pueblo en América que haya peleado tanto por la defensa del territorio y de la forma de ser de nosotros. El maestro va a hablar ahorita del Estado,
porque es fundamental el Estado, porque el Estado es el que direcciona las potencialidades de la nación. El Estado es la nación organizada. El órgano. Yo quiero, órgano de yo poder. quiero que demos ese salto, si yo sé que pudiéramos seguir profundizando esa parte, pero antes de dar ese salto para llegar a 1844 y el tema de la independencia y cómo eso también nos reafirma ese compromiso ya con lo que llamábamos dominicano, ese origen de que, aunque lo tratamos un poquito, de llamarnos dominicanos, aunque hay diferentes teorías, relaciones, ¿de dónde sacamos ese nombre de dominicano? ¿Dónde sale? Ya usted nos ha hablado un poco del padre de Colón y esa relación con los dominicos. ¿Cómo se da Sí. en ese Bueno, nombre lo nuestro? primero, si el maestro me lo permite. No. Fíjate, es que 1495-96, la fundación de la ciudad de Santo Domingo. Ujú. La ciudad de Santo Domingo. ¿Qué O sea, hay- ¿qué es ocurre? ¿Y por qué Santo Domingo de Guzmán entonces? Porque ahí hay una... Porque es la orden de los dominicos, la orden de los predicadores, que es pionera en su presencia aquí, aparte de los jerónimos. Y además, porque llegamos domingo a esta parte. Está precedida, Santo Domingo está precedida por la fundación de la Isabela, que es la primera ciudad en América que fundan los españoles. Es donde se da la primera misa. Están las ruinas ahí. Ahí están las ruinas, que hay toda una historia, maestro. Entonces, ellos cruzan por una información que tienen de un español que había hecho una vagabundería de aquel lado, cruzó la isla y lleva información sobre oro aluvional, porque detrás de que andaban los españoles. Oro aluvional. sí. Naturalmente, el oro aluvional se va a acabar porque no hay tecnología para explotar la mina de Pueblo Viejo, que eso ya son los alemanes que vienen en un acuerdo que vienen para 1520 y tanto. Bueno, y ahí entonces van a coincidir todos esos factores. El nombre de la ciudad le va a dar el nombre a la isla, que va a compartir con la española, así grabado, patentizado por Cristóbal Colón, en la primer cartografía que se hace en estas tierras de la costa norte. La isla de Santo Domingo. Y entonces, pero también ahí está el caso de Quisqueya, es una palabra que se ha deslizado en términos históricos, en el tiempo, que viene de Fray Ramón Pané y la relación que hace. Entonces, fíjate que incluso el himno nacional no es Dominicano Valiente, es Quisqueyano Quisqueyano Valiente. Valiente. Entonces, hay todo esto, pero la dominicanidad, el gentilicio dominicano es lo firme por la ciudad primada de América, que es referente de todos los grandes descubrimientos en América. Fue el punto de El referencia. punto de Se le referencia, llamó punto de Atenas del partida. Nuevo Mundo. Sí, el punto de partida Siglo es XVI. Santo Domingo, siglo XVI. Aquí vino el primer La Real Audiencia, la primera Audiencia. iglesia, primera fortaleza, Hernán Cortés primera sale- universidad. eh, Los peruanos quieren decir que era de ellos, no, No es la- Santo y está Domingo. demostrado. Fue la Sí, y Universidad de está Santo Domingo. el colegio de, Primer de colegio, Gorjón, sí, Gorjón, es que cierto. son anterior a Santo Tomás. Sí, claro, que es el 38 Santo Tomás. Señores, estamos aprendiendo realmente sobre el origen de ser dominicano. Ya hemos visto que no es algo propio de la independencia, sino que nos precede en todo esto. Y vamos en el siguiente espacio, precisamente vamos a analizarlo a partir de ahí, de 1844, cómo se va formando más esa identidad, qué valor tiene esa proclamación de la independencia para esa reafirmación de ser dominicano, pero también cómo se forma entonces el Estado con la Constitución de 1844. Quédese con nosotros. Gracias amigos y amigas por estar con nosotros ahora de regreso. Seguimos en este conversatorio, en esa búsqueda, en ese análisis de la identidad del pueblo dominicano
acompañado de Sócrates Suazo y Juan Francisco Viloria, analizando desde ese punto de vista histórico y sociológico, esa formación de la identidad del pueblo dominicano, a propósito de los debates que se dan en las redes sociales. Ya hemos visto que la nación dominicana se forma antes de la independencia y que tiene un proceso largo de formación, y ahora, a propósito de la independencia, ¿cómo nos sirve ese proceso de reafirmación de la nación? Y iniciamos entonces con el nacimiento del Estado Dominicano, que ya veíamos esa diferencia. Entonces ahí arrancamos, maestros. Le dejo el problema y ustedes entonces inician con ese análisis. Francisco Viloria. Mira, el proceso de independencia en República Dominicana, como en toda parte del mundo, es eso, es un proceso. Entonces tú no lo puedes ver a partir del 1844, como algo la solo, proclamación de la República del Estado Dominicano, independiente y soberano, y la Constitución de San Cristóbal. No, tiene que verlo desde antes, y tenemos un antecedente, la independencia efímera de José Núñez de Cáceres. Primer rector de la Universidad Autónoma. Sí, y también López de Medrano, Correa y Cidrón, que había sido un oficial al servicio del gobierno francés, Sí. de Napoleón. Sí. Entonces hay que verlo ahí. Y Juan Pablo Duarte, el dinamismo que se produjo en República Dominicana en términos mercantil, el comercio, la producción de tabaco, la venta de madera en el exterior, el corte de madera, de reses, etcétera, creó una pequeña burguesía, una clase media, y de ahí sale Juan Pablo Duarte, hijo de un comerciante español, Sí. pero nacido en la ciudad colonial, y formó parte incluso, se entrenó con el ejército haitiano, Sí, porque era lo que el existía. ejército de ocupación. Era lo que Sí. existía. Pero fíjate que Duarte se va a Europa y allá mira los cambios que se producen en Barcelona, los fueros de Barcelona, bebe del pensamiento liberal Los ilustrados. norteamericano, Sí. español, inglés, bebe de todo esto y viene con la idea de separar la nación dominicana de la haitiana y fundar el Estado dominicano. No, muy importante aclarar esto, no con una actitud racista, no, porque recuerda aquello, que negro, blanco y mulato, todos somos hermanos. Sí, correcto. De Duarte, escrito por Duarte. No, basado precisamente en la identidad del territorio, de la psicología, de la cultura, de la lengua que teníamos nosotros con respecto a los haitianos. Entonces, pensaba que teníamos que tener un Estado. Funda la Sociedad Secreta La Trinitaria, desarrolla el pensamiento liberal, escribe incluso un proyecto de constitución que sigue siendo uno de los proyectos de constitución más democráticos y liberales que pueda existir en el continente americano y en República Dominicana. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, en alianza de esa pequeña burguesía comercial de Santo Domingo con los tabaqueros y comerciantes del Cibao, más con los ateros y madereros, se produce la independencia nacional. Hubo un punto común entre diferentes sectores sociales, los que venían ya de la clase dominante colonial, como los ateros, los madereros, allí y aparecen personajes como Bobadilla, por ejemplo, personajes crucial. como Pedro Santana y su hermano. Sí. Es con el hermano, es con quien Duarte hace la relación. Entonces se produce la fundación del Estado Dominicano, una constitución liberal en principio, pero hay un artículo que le quitó todo lo de liberal, porque le dio poderes poderes extraordinarios al presidente de la República, que era Pedro Santana, que había un en estado de guerra, en estado de sección, se llama. Entonces, luego viene
un conjunto de gobierno de Jiménez, Báez, que era una hechura del propio Santana, vuelve otra vez Santana, vuelve Báez, vuelve Santana, se produce la revolución del 57, sí, la revolución cibaeña, sí, por el asunto de la crisis económica que había, la creación de papeletas inorgánicas, etcétera, etcétera. Era un proceso inflacionario. Papeleta sin valor. Sin valor. Para decir un y entonces aparecen los liberales del Cibao y aparece la constituyente de Moca. Sí, que es un preludio, una preludio, es un antecedente importante de lo que va a ser la guerra restauradora. Constituyente de Moca que estuvo dominada por los liberales. Sí. Ahí tú tienes hombres como Bonó, Filomeno de Rojas, Espaillá, entre otros. Y sí. Santiago pasó a ser capital de esa constituyente en ese momento. Vuelve Santana al poder. Y entonces Santana, cuando vuelve al poder, ya ha terminado las incursiones haitianas prácticamente al país. Ya en el 55 esas incursiones habían terminado, donde Santana jugó un papel importante como freno, como un jefe fuerte, pero viene con la idea de anexar la República de España. Que no es nueva. Que no es nueva, porque además la anexión no solamente con España, la buscaron con Francia, con Inglaterra y con los Estados Unidos. Estaba presente que estaban haciendo el tema de la independencia. Bien. Había un deseo de algunos sectores durante la independencia. Cosa importante, el pueblo resurge y reafirma su identidad bajo el liderazgo de Luperón, Bonó, Filomeno de Rojas, Salcedo, Duvergé, Santiago Rodríguez. Ya Duvergé estaba muerto. Duvergé murió en el 55. Fusilado en el 55. Ese grupo, un pueblo campesino de Montero, con machete en mano, enfrenta uno de los ejércitos más bien preparados, bien formados, que era el ejército español, y lo derrota. Sí, sí. Ahí se reafirma la identidad del pueblo dominicano. Pero ¿qué ocurrió? La pequeña burguesía no pudo ponerse de acuerdo. Por eso hubo una sucesión y el primer presidente restaurador fue asesinado. Sí, Salcedo, Pepillo Salcedo, para ocupar los otros restaurador. Sí. Fíjate, vuelve Valle al poder. Sacan a Valle y vuelve otra vez. Y luego mete los 6 años. Sí. Valle. La guerra de los 6 años. Intentó enajenar el país a los Estados Unidos. Y cuando no pudo, quiso vender la bahía de Samaná. Nos salvamos por el senador Charles Sumner. Summerwell lo explica muy bien en la viña de Novo. Fíjate cómo va mandando el proceso. Pero ¿qué ocurre? Los gobiernos azules toman el poder a partir del 79. 75 con Espaillá. 75 con Espaillá. Pero viene Luperón en el 79. Sí. Y coincide el 75 con la primera llegada vía Puerto Plata de Eugenio María de Hostos al país. Luego vuelve otra vez. Que yo quiero funda las escuelas normales. Fíjate cómo va formándose el Estado Dominicano. Esa parte de la educación que jugó un papel importante, aunque corto, pudiéramos decir. Creo que, mira, es muy importante lo que acaba de decir el maestro. Sí. Por una razón. Para que la gente, porque hay que pensar en el que nos está mirando. Sí, claro. Que la república es un régimen político, un sistema político, un concepto. Sí. Y la república, que es lo que crea Duarte, la democracia, está fundamentada en la primera república francesa, el producto de la Revolución Francesa y de esos movimientos que hay en Europa. La Constitución de Cádiz, que es donde copia Duarte sus ideas. La soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo. Ahora bien. Fíjate, el poder municipal lo introduce en la Constitución. ¿Qué es lo que cercena Pedro Santana? Pedro Santana cometió una serie de crímenes como la de María Trinidad Sánchez, José Joaquín Puello, los hermanos Sánchez, Duvergé. Pero el gran crimen de Pedro Santana es asesinar a la República. Ahora, lo que no podía asesinar Pedro Santana era la nación. Es decir, porque la nación está quinta esenciada en cada uno de nosotros, en nuestra conducta, en nuestra disposición. Nosotros individualizamos a la nación
juntos somos la nación. Y entonces, cuando se hizo la anexión a España, el asesinato de la República, que muere la Primera República, 1844-1861, entonces la nación se lanza a las armas a reponer el Estado Nacional. ¿Qué es lo que con la ha República. predominado? Importante ¿Qué es lo que ha eso. predominado? Pero fíjate que es una constante. Esa guerra restauradora es la que reafirma la identidad del pueblo dominicano. Por eso es que en la ocupación norteamericana, la primera del siglo XX, 16 y 24, apareció el nacionalismo dominicano y sacó a los Sí. norteamericanos. Y es muy Y luego en el importante. 65 ocurre lo mismo. Correcto, pero es muy importante el papel de Eugenio María de Hostos a partir de 1875 y en el gobierno de Gregorio Luperón en 1879-80, porque de ahí se Estuvo va hasta a el cuajar 89. un pensamiento. Va a surgir la escuela normal, donde va a salir mujeres como Salomé Ureña de Enríquez y Luisa Osema Pellerano, entre otras mujeres. Y va a pasar el gobierno de Villini, que privilegió la educación. Y entonces ese pensamiento de Hostos nos va a acompañar y nos va a dar las armas para hacer ese movimiento nacionalista, patriótico, de 1916 a 1924, encarnado fundamentalmente por una mujer de la dimensión de Ercilia Pepín. Mira, el Pero tiempo mire- se, pero el mire tiempo un se lo está detalle. yendo. Y escúcheme, yo Sí. quiero que, porque el tiempo ya lo tenemos encima, ya nos están haciendo señas. Yo quiero que vamos a dar un salto por un asunto de tiempo. Y es Sí, que sí. para ver, porque hay un cambio de mentalidad un poco en el gobierno de Trujillo. Sí. En esa misma formación de la nación. ¿Cuáles elementos se pueden resaltar? ¿Qué cambia aquí? ¿Para dónde Trujillo mira? ¿Qué elementos se agregan? Porque ahí nace también un sentimiento que incluso de alguna manera, pensando así, creo que nos afecta como esa visión que teníamos del negro que formaba parte de la cultura nuestra. Sí, fíjate, con su permiso, Sí, sí, sí. la dictadura de Trujillo, que es el resultado de la intervención norteamericana, que responde a una doctrina del imperio, porque es que la gente tiene que entender cuál es el imperio predominante. Era la coyuntura Los de América norteamericanos en 1905, con la Convención Dominico-Americana, cogieron nuestras aduanas, pagaron la deuda a los europeos y los sacaron del país. Y se quedaron con la administración de las aduanas. Inicio del siglo XX es un comienzo turbulento del conchoprimismo, de un gobierno quítate tú, quítate. Viene después del magnicidio de Lilige, en 1899, viene en 1911 el magnicidio de Moncáceres. Y entonces, esa inestabilidad también tiene como telón de fondo la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de la industria azucarera con las plantaciones que establecen los norteamericanos, porque a veces la gente dice que cree que los norteamericanos se han ido, no, se quedaron con el este, se quedaron con el este, Puerto Rico, Sugar y esas cosas, la gente no sabe. Sugar Company. Entonces, La gente aquí no sabe que aquí hubo un La enfrentamiento Golf and Western. entre el burro y la tecnología. correcto, y entonces También. además, sí, eso es Por así importantísimo. Lo que usted acaba de decir es esa polémica que se produjo en el siglo XIX, después de los años 70 hasta el 90, la idea de orden y progreso, que representaba el modelo de progreso de la industria azucarera con grandes extensiones de caña. Por eso el este tiene la configuración que tiene, y la pequeña producción del Cibao. Las tierras la comuneras. polémica Hosto-Bonó. Sí. Como para Hosto, el azúcar representaba la oligarquía y el tabaco representaba La democracia. la democracia. La democracia productiva. Porque dinamizaba el comercio y la producción sí. y la distribución de la riqueza. Sí, y entonces, la dictadura realmente
viene en ese nuevo orden. Es un nuevo, la expresión de un nuevo orden. Ahora, la dictadura se va a desarrollar y el ejercicio del mando centralizado, la liquidación de los caudillos regionales, porque de algún modo aquí no dejaban gobernar. Trujillo era el poder económico, el poder social, el poder político y militar a la vez. Ahí se genera el nacimiento del ejército moderno, 1928, pero se consolida durante la dictadura. Surge la Marina de Guerra, lo que es hoy Armada, surge la Fuerza Aérea. Pero también hay una mirada en Trujillo, una mirada españolizada, pudiéramos decir. No, ese es un enfoque cultural que Trujillo, en la dominicanización de la frontera, porque cuando condenamos a Santana por la anexión, que está muy bien condenado, Santana tiene el temor. Santana es un hombre de 1801. Cuando se mete en la anexión, tiene 60 años, pero 60 años no son los 60 años de ahora, que cualquier muchacho tiene 60 años. Ya era un anciano. Y era un anciano con todos los achaques. Él siente el avance poblacional haitiano en la línea fronteriza y no tenemos con qué echarlo hacia atrás, porque podíamos enfrentar una invasión militar, la derrotábamos. Pero hay algo que tuvo la dictadura, que como dictadura, muy influenciado por el pensamiento nazista, fascista, franquista, como toda dictadura, abrazó el catolicismo, el hispanismo, el Opus Dei, porque vamos a decir que en la corriente de la Iglesia Católica, el Opus Dei, el conservadurismo dentro de la Iglesia Católica. El hombre de trabajo frente a los haitianos. Se creó toda una ideología. Sí. Y de esa ideología, que tuvo sus teóricos, como Manuel Arturo Peñavalle, el propio Joaquín Balaguer, entre otros, porque Trujillo no era Trujillo es producto de un entinglado, sí, de una correlaciones de fuerzas que estaban detrás de él, funcionariado. Sí, ¿no? Trujillo tenía funcionarios tan interesantes y brillantes, como el papá de Ibelice Prat. Sí, que fue presidente del Partido Dominicano. Pero es que antes de Trujillo, Francisco era un pensador al nacionalismo. El Palladium, un movimiento. A propósito que Alejandro Paniagua publicó un volumen. Correcto, interesantísimo. Entonces tú tienes que lanzarte en ese charco, abrevar. La matanza del 37 es producto de esa ideología. Sí. Esa ideología es un elemento oscuro que nosotros tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque cada coyuntura en una sociedad surge en movimiento que hay que ponerle los ojos. Hay que ponerle los ojos, porque puede ser peor después. Sí, así es. Yo sé ya, vamos a volver de nuevo sobre estos temas, pero hay que dar obligatoriamente un salto, finalmente ya, de manera breve, viendo lo que implica hoy día la tecnología y la globalización para nosotros, porque creo que tenemos grandes desafíos ahí. Yo confío en el espíritu siempre innovador del dominicano. El dominicano está montado en la cibernética y sobre esas herramientas es que vamos a construir, seguimos construyendo, porque la identidad es un cuerpo vivo que vive en una metamorfosis permanente, en una innovación permanente, la esencia. Y ahí está el conflicto entre Heráclito y Aristóteles. Heráclito Parménides. Correcto. Entonces ahí tenemos que todo cambia. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, pero las esencias no cambian. Y lo que no cambia es la esencia de la dominicanidad, el espíritu, el alma de la dominicanidad, que va a estar quinta esenciada en el tiempo y en el espacio para siempre. Maestro, ¿qué tendría que decir? No, interesante. Mira, lo que veo es que hay una juventud que quiere estudiar, que está estudiando. El Estado proporciona 10.000 becas anual. En 5 años van 50.000. De esas, de esas 50.000, 10.000 para el extranjero. Y entonces esa juventud
de alguna manera lleva en su modo de ser los elementos característicos de la identidad dominicana. Lleva el merengue, lleva la bachata, lleva la lengua, lleva los valores sincréticos, lleva los usos, la costumbre, la comida, el arroz y la habichuela, el sancocho, lleva eso, la fritura, lleva eso, el baile, Sí, esa juventud. La gente no sabe Y por qué el nos dominicano prefiere la carne. Nos estamos abriendo. A la Porque universalidad. A la universalidad. Y le estamos llevando. Pero estamos el manteniendo ser los dominicano. elementos. Ahora, ¿qué ocurre? También es necesario desarrollar políticas educacionales y culturales que refuercen los valores identitarios de una comunidad que ya ha pasado a ser una sociedad. Yo no Así quiero que ya cerrar pasó- sin y decir una sociedad abierta hacia el mundo. que el Siempre Estado, fuimos cerrados. sí, el Estado nacional Sí. necesita, la sociedad dominicana Sí. necesita lo que se llama una estrategia nacional de cultura de defensa. El profesor lo ha manifestado de manera brillante. Esos elementos son los necesarios, las herramientas para esa cultura de defensa. Y nadie no, es inconmovible Mira, y eso. ya tenemos los intelectuales que lo pueden hacer. Tenemos los tenemos. agentes, Sí. tenemos los agentes que lo pueden hacer. Así es. Eso es Valiéndose de importante. estos medios. Hasta- Sí. Sí, sobre todo son Redes los medios, las sociales y redes todo, ¿eh? sociales, los medios de comunicación. Claro. Eso es muy importante. Señores, quisiéramos seguir profundizando sobre este tema, ver las implicaciones en el marco de la globalización, el tema del idioma, la lengua, mejor dicho, y todas esas manifestaciones culturales que tenemos como pueblo dominicano. Pero lo más importante es lo que ellos han dicho. Donde quiera que hay un dominicano, se identifica, se conoce y seguimos propagando esas características que hemos heredado de nuestros antepasados, que forman parte de nuestra cultura. Agradecerle a ustedes porque han enriquecido este panel de manera muy interesante para ese pueblo dominicano, conocer a profundidad el origen de la nación y cómo permanece y cómo es lo importante, lo esencial frente a todo. Yo sé que nos sirve de base a cada profesor, a cada docente, a cada estudiante, a cada persona que nos ven a nosotros en Mirada Educativa. Muchas gracias, maestro Viloria, maestro Suazo. Gracias por estar con nosotros, Sócrates Suazo, por estar con nosotros de nuevo. Maestro, le vamos a extender de nuevo la invitación para que volvamos a seguir dialogando estos temas de interés para toda la comunidad educativa de República Dominicana. Muchas gracias. Gracias. Señores, y a ustedes, gracias porque siempre nos permiten el placer de reflexionar con ustedes. Mirada Educativa es eso, es reflexión, conocimiento. Quédense con nosotros. Lervis, qué interesante fue este conversatorio con estos tres historiadores. Leonicio Mena, que llevó esta conversación con el profesor Juan Francisco Viloria y Sócrates también, Suazo Ruiz, y nosotros ver que todo esto, esta iniciativa se generó sobre toda la crítica generada por la actriz Zoe Saldaña, luego de ella haber recibido el Oscar y de decir que quería interpretar a Nacaona en una película. Y esto generó ahí una serie de comentarios que nosotros quisimos darle vida a través de este programa educativo. Así es, cuánta curiosidad nos trajo saber el origen de la dominicanidad, del ser dominicano. Pero algo que a mí me llamó poderosamente la atención es con la profesionalidad que nuestros expertos llevaron el tema y todas las dudas que nos aclararon. Y como dato curioso, yo tomé mis notas para el examen. Yo también. Y me pareció bien interesante saber, y tú lo planteabas al inicio del programa, que no sabíamos el origen, pensábamos que era a raíz de la independencia nacional, pero vemos que desde 1582 aparece la palabra dominicano y que nuestro país está sustentado en una mezcla de 3 etnias que formamos los dominicanos. Por eso es que este sabor, esta mezcla cultural que tenemos, pues es tan interesante y tan rica. Así es, sobre todo conocer ese pensamiento filosófico de nuestra identidad nacional.
y esa diferencia en el Estado y la nación. De verdad que eso fue bastante interesante. Y sobre todo, tú decías la profesionalidad, y yo le agrego con la sencillez con la que nosotros pudimos conocer el origen de la identidad dominicana. Yo sé que este programa, al igual que nosotros, ustedes lo van a repetir y lo van a ver constantemente, porque cada vez ustedes van a encontrar un elemento interesante. Por eso les invitamos a que esto va a quedar colgado en YouTube, en nuestra página de EduMás, porque entiendo que esto es un documento de consulta para nuestros docentes, para nuestros profesores, y yo sé que le van a sacar muchísimo provecho y que vamos a aprender muchísimo. Este es un documento, un video que se va a quedar para la historia, Sonia. Y antes de despedirnos, un datito que yo tomé nota aquí es que cuando se formó el Estado haitiano, ya la identidad dominicana tenía un siglo decolonizada, y nosotros así despedimos este programa esperando que usted le saque el mayor provecho posible. Gracias por estar con nosotros en este programa Mirada Educativa, que es producido por la Unidad Docente de EduMás, plataforma educativa y cultural del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Bendiciones. EduMás. EduMás.